para escuchar el evento en el idioma de su preferencia. Pueden también hablar, en el caso de los presentadores, y estarán libres en hablar en el idioma de su preferencia. Necesitarán entonces cambiar al inglés si desean escuchar la traducción en inglés de lo que dicen en tiempo real. También permítanme decirles que tenemos mucha gente que se ha registrado para este evento, que está presente la posibilidad que algunas personas quieren dejar de participar en el evento. Pero estamos agradecidos de decirles que de hecho tendremos este evento disponible después vía diferentes canales de YouTube y también este también está siendo transmitido en directo a través de Facebook. Tanto espero que la gente que no pueda conectarse al webinario pueda siempre ver por Alianza Américas, el Facebook de Alianza Américas y podrán seguir de cerca. También permítame decir que en lo que se refiere a preguntas, es importante para todos los asistentes de este evento que estemos gestionando todas las preguntas vía la función de preguntas y respuestas. Y podrán enviar preguntas a través del chat y que necesitarán utilizar la opción de preguntas y respuestas. Les prometo que haremos lo mejor para responder todas las preguntas que estarán entrando, pero responderemos algunas de las mismas. Haremos todo lo mejor. Ahora pasaré a presentar a las personas panelistas que están con nosotros este día. Estamos muy agradecidos que han decidido de tomar el tiempo para estar con nosotros esta mañana en esta primera de tres partes de webinar, de estos webinarios que estarán siendo presentados por nosotros. Y diré un poco más al final de este webinario, en lo que el capítulo siguiente es de esta serie de tres piezas. Comenzaré presentándoles a Ligia Bolívar. Ligia Bolívar es del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Andrés Bellos en Venezuela. Ligia es asociada de investigación en el Centro de Derechos Humanos en esta universidad que recién ha mencionado. Ella tiene un enfoque en derechos humanos, en su práctica. Es la fundadora de los conocido como Provea, y también es cofundadora y presidenta del Centro para la Justicia y Ley Internacional, conocido como CEGIL, y también cofundadora y miembro de la Junta del Consejo Internacional de Derechos Humanos, estudios en Londres y Ginebra. Ella ha sido miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional y ha formado parte de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. También es la exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y ha sido profesora visitante en el Center for Human Rights and Global Justice de Nueva York, de la Universidad de Nueva York. También ha sido fellow del Sur Global de Justicia en Bogotá y es actualmente miembro del directorio del equipo coordinador de la red jesuita con migrantes Suramérica. Actualmente se desempeña como coordinadora general de la Coalición Alerta Venezuela y es de igual manera investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello a cargo del Programa de Derechos de Migrantes y Refugiados. Estaré leyendo las tres bios rápidas para las tres personas panelistas de esta mañana. No regresaré a esto, sino que pasaremos a la conversación y luego avanzaremos. Ahora les presentaré a Ana Gil García, profesora, es profesora emérita, fundadora de la Alianza Venezolana y miembro de del Consejo de los Americanos de la Ciudad de Chicago, quien incide por las soluciones de migración, derechos de la mujer y representación cívica. Ella es una escolar de de la beca Fulbright en el trabajo, la hora académica y humanitaria, ha sido reconocida y premiada en múltiples ocasiones, entre las que se incluyen los 100 hispanos más influyentes de Estados Unidos.
entre las 30 mujeres visionarias más destacadas de la enseñanza superior, los latinos más influyentes de Chicago en 3 ocasiones, el premio humanitario del condado de Cook y el rostro de la humanidad de acción de Rotary International para luchar contra la pobreza. Su trabajo anterior incluye numerosos puestos en funciones de liderazgo educativo, incluyendo el tiempo como directora ejecutiva de eficacia académica en St. Augustine College. Ha sido profesora visitante en universidades de Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí, Liberia, Armenia, Venezuela y la República de Georgia. Es doctora en educación por la Western Michigan University. Tiene un máster en ciencias por la Universidad de Tennessee. Es especialista en currículo de educación media por la Universidad Pedagógica del Libertador de Venezuela y licenciada también en enseñanza de la biología por el Instituto Pedagógico de Venezuela. Lo último, pero no menos importante, perdón, también tenemos a Juan González, quien es un investigador senior en el Instituto de Illinois en Chicago, pero también es mejor conocido como presentador de Democracy Now! A lo largo de su carrera, González se ha dado a conocer como un periodista latino de gran prestigio en Estados Unidos. Ha sido columnista del diario neoyorquino de The Daily News durante casi 30 años. Es también un copresentador desde 1996 del programa matinal de noticias Democracy Now! Y ha sido también el profesor Richard D. Hubbard de Comunicación y Políticas Públicas en la Universidad Rutgers de 2017 a 2023. Sus reportajes de investigación sobre el movimiento obrero, la justicia medioambiental, relaciones raciales y política urbana han cosechado números elogios. Es autor de 5 libros, entre ellos el clásico Harvest of Empire, A History of Latinos in America, que ha sido publicado originalmente en 2001 y revisado y ampliado en el 2022. Este libro se ha convertido en la base de un premiado largometraje documental de 2012 narrado por González. A lo largo de los años, más de 2 docenas de películas y documentales han contado con González como figura o comentarista experto. Fundador y expresidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, González desarrolló en el 2002, mientras ocupaba la presidencia del grupo, un esfuerzo innovador para crear asociaciones entre las principales empresas de medios de comunicación y los líderes de comunidad latina local, con el objetivo de mejorar la cobertura de esas comunidades y contratar y promocionar a más periodistas latinos. La iniciativa, conocida como el Proyecto Paridad, obtuvo más de 1.5 millones de dólares en subvenciones de la Fundación McCormick Tribune y la Fundación Knight para expandirse a más de una docena de ciudades. González nació en Puerto Rico, creció en el East Harlem de Nueva York y se licenció en la Universidad de Columbia. Este es el grupo de panelistas que estarán con nosotros esta mañana. De nuevo, estamos muy agradecidos porque cada una de estas personas son personas que son muy ocupadas, estarán probablemente ocupadas haciendo otras cosas esta mañana, adicionalmente a lo que nosotros estamos haciendo esta mañana en este webinario. Permítanme primero establecer si Juan ya ha llegado. Si este no es el caso, entonces podremos comenzar con uno de los otros personas panelistas. Me permiten un momento mientras ubico todas las preguntas que estaremos haciendo. También quisiera repetir que esta es una conversación bilingüe. Algunas serán hechas en español y personas estarán respondiendo probablemente en español. Entonces, no se sorprendan si hay que cambiar de un idioma al otro en un momento dado de la conversación. También quisiera recordarles a otras personas que no estaremos utilizando la opción de chat, sino que estaremos usando la opción de preguntas y respuestas en, en Zoom para poder reunir todas las preguntas que estarán preguntadas por ustedes. En este momento estamos buscando, tengo frente a mí, bueno, dentro de poco tendremos que estar con nosotros. Por favor, ténganme paciencia un momento mientras llegamos a este punto. Entonces, ahora de hecho voy a comenzar
ya que Juan no ha llegado. El plan originalmente era que Juan abriese la conversación, pero como no está aquí con nosotros, permítanme comenzar con Ligia. Como lo he mencionado ya, Ligia es muy conocida, particularmente la situación que involucra la inmigración venezolana en los últimos años. Comienzo a decir que me haré esta pregunta en español y puede responder en español, pero puede ser más fácil para estos intérpretes. Ligia, desde tu punto de vista, ¿pudieras hablarnos de algunos de los factores que obligan a las personas, particularmente venezolanos, a abandonar su país? Los factores que dan origen a la migración. Sí, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Oscar y Alianza Américas, por esta invitación y un saludo a todas las personas que se han unido al webinar. Voy a hacer a responderte en dos partes, si se quiere, ¿no? En primer lugar, específicamente lo que tiene que ver con la migración proveniente de Venezuela. Y Ligia, perdón que te Cuando interrumpa, solo decirles a ti, pero también al resto de los presentadores, vamos a tratar de ser lo más puntuales y breves de manera que podamos cubrir lo más que podamos de terreno. Si pudieras quedarte como en 7 minutos, sería perfecto. Muchas gracias. Sí, Perdón la interrupción. lo tenía presente. Bueno, decía que voy a hablar en dos etapas de lo que ha sido la situación de la movilidad humana venezolana. La primera tiene que ver con algo que ya ha planteado reiteradamente la Organización Internacional para las Migraciones, que dice que en diferentes eh, momentos, en diferentes encuestas que han realizado, dicen que las personas a las que entrevistan afirman que las razones por las que salieron de Venezuela tienen que ver, por una parte, con la emergencia humanitaria compleja que vive el país, especialmente todo lo que se relaciona con el colapso de la salud y también con las dificultades para conseguir alimentos. En este momento el tema de los alimentos no es ya la escasez, sino la imposibilidad de acceder a ellos, en el sentido de que en este momento el salario mínimo mensual, no diario, mensual, es de $3.6 para cualquier persona. Del sector público o privado es el salario mínimo. Y esa misma cantidad es la pensión de una persona que ya cumplió con su periodo laboral por edad, ¿no? Entonces ya eso por ahí nos indica un primer problema. Esto también está relacionado con los ingresos, que es otro factor que mencionan las personas. En relación con los ingresos, casi todas las personas que salen de Venezuela en el momento de salir tenían empleo, es decir, no es un problema de falta de empleo, es un problema de que los ingresos no alcanzan, ¿no? Y por último, también un problema de inseguridad que no se relaciona necesariamente solo con un problema de bandas criminales, que las hay, pero un problema principalmente de violencia relacionada con grupos armados que a su vez tienen vínculos con el Estado. Entonces, todos estos tres factores han influido mucho en la salida de venezolanos. Ahora bien, hay un segundo momento que se da sobre todo después de la pandemia y creo que la pandemia marca un antes y un después también, así como la marcó en muchos otros áreas de la vida de las personas, lo que marcó también en lo que es las tendencias de migración. A partir de la pandemia observamos que la razón principal para migrar tiene que ver con que el lugar donde yo estoy no está bien, ¿ya? Pero resulta que en este momento no hay ningún lugar que esté bien. Es decir, estamos atravesando por una situación que primero estamos sufriendo los efectos económicos de la pospandemia y en segundo lugar, primero una y ahora dos guerras, ¿no? Que están afectando precios de combustibles y esos precios de combustibles también encarecen todos los demás productos y ha habido también un impacto importante en la merma de lo que son, por ejemplo, granos y cereales por el tema fundamentalmente de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, la gente siente que donde yo estoy, la cosa no está bien y por lo tanto me tengo que ir de aquí.
Entonces, esa migración inicial que era desde Venezuela hacia países de Sudamérica, ahora se está dando de migrantes venezolanos y también haitianos y últimamente ecuatorianos desde el sur del continente hacia el norte. O sea, ya agotamos las expectativas en lo que tiene que ver con la migración hacia países de Sudamérica y ahora la esperanza se coloca en el bendito sueño americano, que para muchos se convierte en una tremenda pesadilla, pero que se siente que es la nueva opción. Entonces, esto marca de nuevo una gran diferencia fundamentalmente porque se trata de personas, en su mayoría, obviamente siempre hay excepciones, pero la tendencia es que las personas que están migrando por el Darién o por la ruta de San Andrés hacia Centroamérica y de ahí a México y Estados Unidos, no están saliendo directamente, la mayoría de ellos no salen directamente de Venezuela. Son personas que están saliendo desde Sudamérica, desde países donde hicieron primera o segunda migración, y están ahora en un tercer intento. Y algunos de los que salen de Venezuela es porque han regresado de Colombia, de Perú, de Chile a Venezuela a terminar de quemar los cartuchos, a terminar de vender lo que tenían, lo poco que les quedaba, para con esos ahorros, o con esos ingresos, emprender la ruta hacia el norte. Entonces, la situación es muy compleja porque, como decíamos, se suman a ella también personas procedentes de Haití. Cuba es otro país que está utilizando, ciudadanos de Cuba que están utilizando esta ruta. Yo he visto cubanos en la entrada del Darién que no vienen de Cuba, obviamente, vienen de otros países donde ya se encontraban y están subiendo. Están subiendo porque se siente, repito, que lo que está fallando es el país donde yo estoy, cuando la verdad es que estamos en esa complejidad de pospandemia y de una guerra. Entonces, son dos momentos diferentes, pero que en este momento se suman. La gente sigue saliendo de Venezuela, hacia Sudamérica, pero también están saliendo ellos y otras personas desde Sudamérica hacia Norteamérica. Muchísimas gracias, Ligia. Yo creo que pintas un panorama bastante comprensivo, aunque de manera breve, y es muy claro de que tú destacaste la pandemia, que me parece que es un tema que se ha obviado bastante para entender por qué el incremento en los flujos, especialmente de finales del 2020 en adelante. Y también me alegra que tú has señalado el hecho de que la gente de Venezuela no está viniendo directamente de forma exclusiva de Venezuela para acá, sino que con frecuencia han agotado posibilidades en otros países y venir al norte es como la última opción que ven ellos en su listado de opciones. Y esto pues yo creo que es muy importante retomarlo en un momento. Y lo otro que creo que vale la pena destacar es tu comentario breve de que también hay muchas otras personas, ¿verdad? Que están también llegando eh, a la frontera de Estados Unidos y que atraviesan a través también de mucha de la ruta que están pasando los venezolanos. A ver, déjame moverme ahora a inglés. Let me switch to English now, just to give a heads up to our... Vamos a cambiar al inglés ahora. Vamos a pasar a Ana Gil García. Antes de hacer esto, permítanme por favor decir que cuando los organizadores como discutimos eso, estamos pensando de hecho de solo webinario, pero a medida que estuvimos discutiendo entre nosotros, nos dimos cuenta que habían tanto contenido a cubrir que era imposible hacerle justicia a estas conversaciones en un solo evento. Por ende, decidimos hacer una serie de 3 webinarios que estaremos discutiendo en un segundo webinario, temas que tienen que ver específicamente con el hecho que ciudades como Chicago, particularmente ciudades como Chicago, están enfrentando tantos desafíos en el manejo de la llegada de las personas migrantes, particularmente de Venezuela, pero no exclusivamente, pero también estaremos abordando las tensiones que se han generado entre los diferentes grupos, incluyendo diferentes grupos minoritarios. En Chicago, que es emblemático de lo que está sucediendo en otras partes de la ciudad. El último que estamos abordando aquí no es exclusivo, pero pues, también es cierto para otras ciudades de Estados Unidos. Cambiaremos a Ana Gil. Ana Gil, adicionalmente a los comentarios de Ligia, me gustaría saber de tu parte, ¿qué agregarías a estos factores que empujan a tantas personas
a tener que salir de sus países de origen o Venezuela incluido en los momentos actuales. Gracias por establecer el camino para esta pregunta, porque definitivamente gracias también a Alianza Américas por la invitación. Como Ligia ha mencionado, Venezuela es única en este momento porque definitivamente si pensamos históricamente, Venezuela no ha tenido una tradición de migración, pero cuando pensamos en los diferentes factores, y lo que agregaré es que creo que las personas de Estados Unidos, y la migración al norte, creo que la gente se mueve a Estados Unidos en los últimos años por las distintas razones. Algunas de estas razones son reunir a las familias, seguridad, refugio de la guerra, violencia y desastres naturales. Estas son razones genéricas que las personas, que podrían a las personas a tomar esta decisión. Es conocido que el gobierno de Estados Unidos en general permite la migración legal por 5 razones. Estas razones son guerra, seguridad familiar, diversidad. Hay otros factores que se han considerado y esos factores, particularmente en la región latinoamericana, estaré haciendo referencia al que sea la región que se llama del Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Tradicionalmente, por muchos años, esto ha sido un punto clave en la migración de las personas de Centroamérica. De la pobreza, inseguridad política, corrupción, violencia extrema, falta de oportunidades económicas, inseguridad alimentaria y el impacto de los desastres naturales es muy bien conocido. El impacto de huracanes en Honduras, por ejemplo, que ha creado muchas tensiones en términos de la falta de oportunidades en la región. Y esto ha empujado a las personas, sobre todo poblaciones jóvenes, a venir a Estados Unidos. Todas estas, lo que se llaman los países del Triángulo Norte, se encuentran en los países más pobres del hemisferio oeste y afectados por la violencia crónica actualmente. Hay menos y menos personas que vienen de El Salvador y de personas retornando a El Salvador porque el contexto político ha cambiado un poco y con las condiciones de El Salvador. Pero yo agregaría, en términos de lo que Ligia ha dicho, para Venezuela hay algunas causas, y de hecho, en efecto, sí, han habido muchos cambios en, en Sudamérica, cambios en el condiciones económicas, políticas y sociales en dichos países una vez que llegan a esos países. Ha habido nuevos requisitos de visa de otros países, específicamente requisitos específicos de visa para venezolanos en esos países. Y es atractivo pensar en más de 300 millones de dólares en remesas que vienen anualmente de Estados Unidos a Venezuela. Estas condiciones realmente han detonado el atractivo de venir a Estados Unidos. E igualmente, debemos decir que la mayoría de las personas inmigrantes que vemos viniendo de Venezuela, de edad promedio, está entre 25 y 35 años. Eso es lo que vemos por lo menos en Chicago. 30% de inmigrantes en Chicago, este es la edad promedio, lo que significa que están muy tristes en términos de lo que se llama la inteligencia migratoria, que se define en el intercambio de información viniendo a través de redes sociales, particularmente de Facebook, Instagram, TikTok. Cuentan estas historias. Esto es increíble, mira lo que tenemos, las condiciones de vivir acá.
Esto se ha vuelto un punto de atracción para venir a Estados Unidos. Desgraciadamente, una vez que llegan aquí, la situación se vuelve más dramática porque la gente pues, ha estado mal informada en Latinoamérica, a una mala información del estatus de protección dado por el presidente Biden el 8 de marzo del 2021. Estaban abiertas las fronteras y al asumir eso, ellos vinieron a los Estados Unidos pensando que ahora las oportunidades estaban abiertas y que me van a dar, puedo poder trabajar. Pero creo que la situación, los factores siempre van a ser los mismos. El trabajo en primer lugar, eso, la educación para los niños, es otra razón, y definitivamente la violencia y la falta de alimentos, estabilidad económica en la región. Muchas gracias. Si me permiten, solamente un par de cosas que mencionó. Creo que es un hecho que más que nada los temas de la violencia y persecución, y lo he dicho múltiples veces en varios lugares, lo que está impulsando muchas personas que salgan es una combinación de múltiples factores. No solamente es uno, sino que son varios, y por eso es tan complejo. Pero creo que históricamente, la razón histórica que muchas personas se han ido es la oportunidad para un tipo, una vida digna que se les ha negado a ellos, y saben que la violencia puede ser un promotor en países como México, Honduras, Guatemala, incluso El Salvador, porque los casos de violencia, específicamente en El Salvador, ha estado en noticias. Y nos rompe el corazón viendo las personas que apenas están haciendo universidad, trabajan como conductores de Uber, porque es el único trabajo que pueden obtener. Así que se sigue siendo algo continuo en Latinoamérica, que no pueden resolver este reto tan grande. Y ahora le voy a dar la bienvenida a Juan González. Estamos preocupados que no nos iba a poder unir. Ya te di la introducción en cuanto a su biografía, así que voy a pasar directamente a la pregunta que me gustaría preguntarte. A nivel contextual, que es importante decir que la historia de la movilidad humana, incluyendo la interdependencia de la fuerza laboral entre Estados Unidos, por un lado, y las naciones de América Latina y Caribe, es muy larga y dolorosa. Saben que una de las personas que puso esta pregunta en la parte de preguntas y respuestas, se recuerda que justo en el Río Grande, específicamente por lo controversial que se ha hecho estos temas y porque lastimosamente hemos perdido la perspectiva de la humanidad cuando tiene que ver con estos temas. Pero es importante saber que los nacionales de México han dominado el flujo migratorio cuando viven a Estados Unidos, seguido de todos los centroamericanos, cubanos, de haitianos, pero como hemos hablado de esto, desde el 2020, la naturaleza del flujo migratorio ha cambiado. Claramente ha venido más gente a Estados Unidos, incluyendo un resurgimiento de la migración mexicana y la migración cubana, en particular en México, donde se cree que hay cero migración de México, lo cual no es cierto, solo tienen que revisarlo y pueden ver que eso realmente no es el caso. Pues lo que también ha cambiado es arribo de personas de nacionalidades de Sudamérica y en particular de Venezuela. Estimados recientes ponen que alrededor de 22 millones, incluyendo 9 millones de ellos que viven sin ninguna residencia, sin tener autorización para vivir aquí. Dentro de este contexto, nos pregunto, ¿nos puede ayudar a entender los factores que han causado estos flujos de manera histórica?
incluyendo acciones directas y acciones indirectas tomadas por el gobierno de Estados Unidos que han contribuido a esta realidad. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, sí podemos. Ok. Antes que nada, quiero pedir disculpas por arribar hoy. Tuve múltiples problemas para poder ingresar a esta conversación de Zoom y lo pudimos resolver. Voy a comenzar diciendo que los Estados Unidos no es el único país que está enfrentando un resurgimiento masivo de migración a nivel mundial. Cada país en Europa está enfrentando la misma situación, aunque las fuentes de los flujos migratorios en esos países vienen de diferentes partes del mundo. Y como he tratado de explicar por décadas ya, la realidad es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las personas del sur del globo están migrando a través de los países metropolitanos, o sea, Marruecos, franceses, en Alemania, los gente de Indonesia a los Países Bajos. Y lo asombroso es que estas personas han venido precisamente a los países que los poderes europeos y de Estados Unidos anteriormente habían colonizado. Estos, como he dicho, son el corazón de los imperios. Han ido precisamente a los países que más dominaron y los explotaron a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Cuando digo Estados Unidos, es el país de nacimiento para el imperio norteamericano, para las compañías multinacionales. Cuando yo estaba en la universidad a finales de los 60, inicios de los 70, solo había 9 millones de latinos en Estados Unidos de América. Hoy en día hay 68 millones, si también incluyen los que de Puerto Rico, que el censo no los incluye, y, y es dentro del censo que no lo cuenta en el censo del 2020. Así que la realidad es que desde la Segunda Guerra Mundial, los latinoamericanos han representado más del 50% de toda la inmigración hacia los Estados Unidos. Aunque Latinoamérica representa un porcentaje de la población, Latinoamérica ha sido la mayor fuente de migración hacia los Estados Unidos, y especialmente en las últimas varias décadas. Y es porque se debe porque anteriormente personas de México, de Puerto Rico en los décadas de los 30, 40, 50, y luego en las décadas de los 60 hubo un incremento significante de gente de Cuba, panameños, dominicanos. En los 70 aumentó de los colombianos. En los 80 llegó personas de Centroamérica como resultado de las guerras civiles en Centroamérica. Y ahora estamos viendo el surgimiento de migración, de los que buscan asilo de países nuevos, como en general Venezuela, también Nicaragua. Y como he dicho en informes recientes, que casi la misma cantidad de cubanos vienen a los Estados Unidos en los últimos 2 años. Estamos hablando de 409,000, misma cantidad de venezolanos, que son 451,000. Y Venezuela, Cuba y Nicaragua representan juntas el 50% de los que están buscando asilos. Y esto es estadística del Departamento de Seguridad. Más cubanos han venido a los Estados Unidos en los últimos 2 años que después de la Revolución Cubana del 59 y después el embargo de la crisis de Balsa del 1954. Hay muchos temas con los que hay que lidiar. Uno, ¿por qué viene tanta gente y por qué los cambios en el flujo migratorio de diferentes países? Sin embargo, que tienen razón que los mexicanos han sido consistentes en cuanto a los grupos más grandes de los que están migrando a Estados Unidos. Incluso la población sin documentos ha incrementado en los últimos años.
mayormente debido para las mejores condiciones económicas en México, la eliminación por el salario mínimo y también como resultado de la guerra de comercio entre Estados Unidos y China, que más países multinacionales están invirtiendo en México porque no tienen sus cadenas de valor tan lejos. Así que hay un incremento grande en inversiones en México en los últimos varios años y eso significa más trabajos. Así que más mexicanos se quedan en su país o regresan a México. Así que como pueden ver las condiciones mexicanas, pueden ver con el flujo migratorio. Y ese tema también tiene que ver con el papel histórico de Estados Unidos, como ha estado bulleando desde la doctrina de Monroe. Sienten que Latinoamérica, pueden hacer lo que quieran en Latinoamérica. Han invadido a saber cuántas veces países en Latinoamérica. Insisten en mejorar las condiciones para sus países y no han prestado o ha prestado muy poca atención en las condiciones que existen en Latinoamérica. Hay demasiadas razones por este flujo migratorio y el cambio continuo en el flujo migratorio. Y una es que las condiciones que hacen que las personas se vayan, sea crisis climático, ha creado refugiados climáticos en los Estados Unidos por primera vez. Obviamente, Puerto Rico, primera vez desde el huracán María, en el caso de Centroamérica, desde el huracán Mitch, y la sequía a través de la mayoría de los países de Centroamérica. Así que las condiciones climáticas, la opresión política que Estados Unidos ha conocido, por ejemplo, en Honduras, que empezaron a irse después de irse a Honduras, después del derrocamiento de Manuel Zelaya en el 2009. Así que están viendo el factor de empuje de las condiciones ahí y el factor de jalar. Siempre están viendo que a Latinoamérica es su mayor fuente. Ese es el tema clave, que tantos latinoamericanos, a pesar de lo que dice el gobierno, el empleador quiere de la industria quiere que personas latinoamericanas trabajen ahí, los de empacar de carnes, todos quieren fuerza de trabajo barata, quieren fuerza de trabajo de Guatemala, así que jalan muchas personas. Estas son las cosas que hay que entender que la presencia de Latinoamérica, si uno mira la imagen completa, es un resultado directo del hecho de que nuestro gobierno ha sido de manera sistemática, ha estado trayendo la riqueza de Latinoamérica a los Estados Unidos y quieren todos los recursos y las riquezas, pero no quieren a las personas. Pero eso creo que es algo que no hay que olvidar, que también con el mundo que está enfrentando Europa, el mundo industrializado, que debido a estas acciones de los imperios colonizadores y no saben qué hacer y los migrantes están construyendo el país. Chicago, la población declinó, había perdido 200, más de 200,000 personas luego de la pandemia, así que las ciudades principales necesitan residentes, pero se está representando como una crisis en lugar de una oportunidad de crecimiento continuo de la economía de Estados Unidos. Agradezco tus comentarios y voy a volver a algunas cosas que digo para más adelante. Voy a compartir algo de información porque se ha hecho referencia, pero solo el año pasado, de acuerdo al Banco Mundial, 156 mil millones de dólares fueron recibidos por millones de hogares en Latinoamérica que tienen un número de personas que viven en Estados Unidos. Y eso es algo que muchas veces se omite en las conversaciones. Eso no es dinero que utiliza el dinero en Estados Unidos. Se estima que solo el 13% de las ganancias se envían de vuelta como remesas. Y también quiero mencionar que la patrulla de frontera de Estados Unidos, que hay que tomar en cuenta que Juan hizo referencia a que había una reducción de países tradicionales en particular
de México y países centroamericanos. Sin embargo, si uno cuenta el número de capturas que hace la patrulla de frontera, tuvo en la frontera del sur en últimos años, que 2021, 2022 y 2023, hubieron 2.180.000 mexicanos que se encontraron con la patrulla de frontera. Y eso también sin contar de Centroamérica, que es la mayoría de Honduras. Así que es importante entender lo que hemos visto hoy, que no es como los medios de comunicación quieren hacerlo creer, que es sin precedentes, porque realmente no es sin precedentes, porque a pesar de todo, Juan acaba de compartir. También voy a anticipar los intérpretes, voy a pasar al español en este momento, porque también queremos tomar en cuenta que es un evento, un webinar en un contexto bilingüe, así que voy a volver a Ligia. Quiero regresar contigo, Ligia. Y nuevamente, gracias por todo lo que ya compartiste, pero te quiero preguntar, en tu opinión, ¿quién o quiénes deberían ser responsables de abordar el conjunto de factores que en la actualidad están forzando a tantas personas a salir de sus países? Particularmente el caso de Venezuela, pero estoy seguro que mucho de lo que vas a compartir aplica también a otros países, y a buscar, por supuesto, apoyo y protección en un país como los Estados Unidos, entre otros, porque ya tú lo decías antes, no es el único país a donde los venezolanos se van, pero ciertamente ha habido un incremento en esto. Así es que te doy la palabra. Gracias, Oscar. Bueno, yo creo que con lo que hemos dicho ya sobre las razones de la migración, queda más o menos claro también quiénes son los responsables, porque son aquellos que dieron origen a este fenómeno, ¿no? Entonces, tenemos por una parte los estados expulsores, son los principales responsables, porque como decía tanto Juan como Ana, se trata de estados que no han sido capaces de garantizar condiciones de vida aceptables, calidad de vida para las personas, las familias. Y por eso, pues, deciden salir, ¿no? Muchas veces un detalle que no hemos mencionado, pero que es un fenómeno general de todas las olas migratorias que se han dado, es que vemos que los primeros migrantes son hombres solos jóvenes, como ya perfilaba Ana, ¿no? Pero detrás de ellos vienen las familias después. Ellos son los precursores, ellos son los pioneros, si se quiere, pero detrás de ellos vienen las familias, porque la mayoría de las veces esa es la intención. En algunas ocasiones van para tener algún beneficio económico que les permita regresar con más recursos a su país, pero la gran mayoría de las veces, la verdad es que se dan procesos también de reunificación familiar porque esa primera persona que sale lo hace precisamente para abrir el camino para los demás, ¿no? Entonces, en la medida en que esas familias no tengan en su país de origen calidad de vida, pues van a seguir migrando por diferentes razones. La calidad de vida, pues, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, obviamente que en primer lugar tenemos, como decía, la responsabilidad de los países que están produciendo estas olas migratorias. Pero por otro lado, también tenemos a los países tanto de tránsito como receptores, ¿no? Que tienen responsabilidades. Los países de tránsito no están asumiendo esa responsabilidad, sobre todo en lo que es el corredor centroamericano y México. ¿En qué sentido? En que lo que se intenta es sacarse, y lo voy a decir con las palabras que ellos usan, no porque me guste la palabra, sacarse el problema, porque así los ven, de encima y pasarle ese problema al siguiente país. Entonces vemos como Panamá pone buses en la estación de San Vicente, al final del Darién, para llevar las personas directamente hasta la frontera con Costa Rica. Costa Rica inmediatamente los traslada hasta la frontera con Nicaragua y así van subiendo, porque la idea es sacarse el problema de encima. Tenemos cantidad de mujeres, de niñas abusadas sexualmente que no tienen ningún tipo de respuesta y además ellas mismas a veces no buscan esa respuesta porque buscar la respuesta judicial a su trauma significaría permanecer
por tiempo indefinido en un país donde no tienen recursos para permanecer, hasta que los llame de la fiscalía, hasta que los llame un médico forense, en fin. Son muchas las situaciones, pero no hay siquiera unos primeros auxilios psicológicos para este tipo de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, tenemos que hay una responsabilidad por parte de los países de tránsito que no se está cumpliendo porque no hay un acompañamiento institucional de las personas que van pasando por sus territorios. Y por último, pues en los países de acogida, como bien decía Juan, tenemos una situación aquí de push and pull, de que empuja, pero que también el que ala, ¿no? Y ambos tienen responsabilidades, y hay que decirlo. En el caso de, por ejemplo, la migración post-pandemia venezolana que decidió irse hacia Estados Unidos, tampoco es solamente porque Estados Unidos los esté atrayendo, también tiene que ver con que los países, primeros receptores a los que ellos acudieron, no les dieron la recepción que necesitaban, ¿ya? Es decir, porque están vistos como migrantes cuando la verdad es que todas estas personas son personas con necesidad de protección internacional. Entonces, no es una migración deseada, sino que es una migración empujada por las circunstancias del país en el que salen. Eso vale para cubanos, vale para nicaragüenses, vale para ecuatorianos, vale para haitianos y por supuesto vale también para venezolanos. Y sin embargo, esta necesidad de protección no se ve. Se le pide a un migrante lo mismo que se le pide, perdón, se le pide a una persona venezolana lo mismo que se le pide a un migrante económico. Traiga sus papeles, tenga los pasaportes al día, venga con todos los documentos apostillados en un país donde no haya apostillas, en fin. Los nicaragüenses que no es que estén saliendo, es que los están expulsando de su país, les están negando incluso el derecho a la nacionalidad. ¿Cómo se pretende que estas personas tengan documentos al día, que puedan migrar como migrantes? No pueden ser vistos como migrantes. Entonces, en la medida también que los primeros países receptores no han entendido la situación de estos flujos mixtos donde la mayoría de las personas tienen necesidades de protección y no son migrantes económicos, en la medida en que eso no se entienda, pues vamos a seguir teniendo este problema, porque no se está, y eso está entonces originando, volviendo a tu pregunta, Oscar, eso está originando una segunda o tercera migración, ¿ya? Porque no se está viendo el problema desde el sentido de países de acogida. Yo ni siquiera los llamo países de acogida, siempre hablo de países receptores, porque hasta el momento no han sido países de acogida. Eh, y eso, como decía, pues está dando origen a una segunda o tercera migración. Entonces aquí hay responsabilidades de de todos los países, los expulsores, los de tránsito, los receptores y también de la comunidad internacional, por supuesto, en la medida en que, por ejemplo, en el caso de Venezuela se ha invisibilizado por parte de ACNUR la migración venezolana. Hubo un momento espantoso en el que a los venezolanos se les llamaba venezolanos, eh, ya se me olvidó el término, cómo era, pero no se les llamaban ni migrantes, ni refugiados, ni personas de interés para el mundo, ni personas con necesidad de protección. Se les llamaba venezolanos en movilidad por el extranjero, una cosa así. O sea, venezolanos regados en el mundo. No hay ninguna base jurídica que permita la protección a gente que está regada por el mundo. O son migrantes, o son refugiados, o personas con necesidad de protección, o son personas de interés. Pero esa terminología no nos da ninguna base de protección. Y por lo tanto, eso ha afectado también la situación. Y por último, en el caso específico, por ejemplo, de la población haitiana, que se insiste en su carácter de migrantes económicos. No son migrantes económicos. Ninguna de estas migraciones son económicas. ¿En qué sentido? Yo me encontré en la entrada del Darién un muchacho que me decía, un muchacho haitiano, que había estado en otros países y salió corriendo, le tocó salir corriendo de Haití, y me decía, yo tuve que salir de Haití porque mi papá se fue a Estados Unidos. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la relación entre una cosa y otra? Pues la relación es muy sencilla. En un país dominado por bandas armadas que secuestran por $4.000 y pueden acabar la vida de una persona por $4.000, en el momento en que esas bandas se enteraran de que su papá vive en Estados Unidos, él era presa fácil del secuestro y probablemente de la muerte. Entonces, no es un migrante económico, es una persona que no tiene ninguna garantía de seguridad de su país, pero llegan a otro país y les piden papeles. Entonces, llegan a Estados Unidos y le piden que demuestre que estaba perseguido, cuando en realidad es una persecución estructural, es una falla de un Estado fallido. Entonces, bueno, esas son las responsabilidades que tienen nuestros países con relación al tema. Muchas gracias, le agradezco mucho.
Y quiero resaltar el hecho que tú has señalado que no importa si es en el país de origen, en los países de tránsito o los países de llegada de las personas, lo que uno puede notar es que hay una clara evidencia de un descuido sistémico de políticas de bienestar, de políticas de garantizar que las personas tengan la posibilidad de una vida digna. Y yo creo que esto tiene que ver obviamente con un problema mayor, ¿verdad? Y es el modelo económico, social que ha predominado a lo largo de las últimas décadas, que en esencia no le importa el bienestar de las vidas de todas las personas. Quiero destacar también lo que tú mencionas de Haití. Está bastante documentado que si eres migrante buscando refugio y eres negra o negro, te va a ir peor, ¿verdad? Esa es una experiencia que está bastante documentada y es importante también no perderlo de vista porque es parte de los desafíos que enfrentamos. Quiero también señalar que, por lo menos desde Alianza Américas, nosotros rescatamos mucho que todas las personas que están saliendo de manera forzada, consciente o inconscientemente, merecen protección. Porque lo que pasa es que a veces hacemos también la distinción entre alguien que está huyendo por razones de persecución y alguien que está huyendo porque se le acabaron las oportunidades en su vida. Yo lo que he visto a lo largo del hemisferio es que la vasta mayoría de gente, incluyendo los venezolanos, la mayoría quieren estar en su país, les gusta su país, les gusta la familia, quieren su cultura, quieren sus tradiciones, pero se ven forzados a salir. Y en este sentido yo ocupo muy ampliamente el concepto de migración forzada para destacar lo que acabo de decir. Y quiero moverme ahora con Ana, voy a seguir en español, porque ya Ligia ha hecho mención de los desafíos en el orden internacional de protección humanitaria, que es completamente obsoleto, incapaz de verdaderamente garantizar bienestar y protección. También has hecho alusión a la política estadounidense, y quiero destacar el hecho que la política internacional sí reconoce el derecho de una persona a irse de su país, pero no reconoce el derecho a ser bien recibido al lugar donde llega, que es un vacío, pues, de la ley internacional. Pero quiero ir encaminándome con Ana a la parte de los Estados Unidos. Yo creo que está bastante documentada que la política de Estados Unidos es una política que por sobre todo busca contener los flujos. Por sobre todo busca parar los flujos, a como dé lugar. Esta línea de política exterior es tan peligrosa porque incluso conlleva a que muchas asociaciones que hace Estados Unidos son con gobiernos antidemocráticos, con gobiernos que no necesariamente tienen un compromiso de defensa de los derechos humanos, pero si prometen que van a parar los flujos, pues por ahí van bien las cosas. Esto explica incluso la relación con un Juan Orlando Hernández en Honduras, que prometía que iba a parar los flujos, aunque por supuesto que nunca hizo nada de eso. Pero quiero, repito, destacar el hecho de que la política de los Estados Unidos ha sido, para decirlo menos, incompetente, incapaz de verdaderamente brindar respuestas adecuadas. Y Ana, me muevo contigo ahora. Además de los comentarios que ha compartido Ligia, nos ayudaría conocer también tu opinión sobre cuál sería una mejor manera, una mejor política de los Estados Unidos de América ante los flujos migratorios actuales, particularmente de los que hemos estado hablando en esta conversación, porque tú conoces muy bien cuál es la respuesta dominante hasta hoy. Entonces me encantaría escuchar tus opiniones sobre esto. Sí, bueno, indudablemente es complejo buscar responsabilidades, buscar una sola condición, ¿no? De por qué o cuál sería la respuesta a este problema de flujo migratorio. Pero voy a comenzar por decir que nosotros tenemos años en Estados Unidos, muchísimos años, que aquí no ha habido una reforma migratoria. Y cuando no hay una reforma migratoria, sino que lo que hemos hecho es ponerle parches, hacemos un poquito y creamos el TPS, la protección temporal, eso lo creó George Bush, entonces ese le pusimos un parche. Pusimos pasos a la ciudadanía, eso fue durante Reagan, otro parche. Es decir, eso es lo que hemos hecho, pero la fuerza política, el Congreso en este país no ha tomado una posición seria, humanitaria, razonable,
para realmente sentarse y en lugar de pensar en lo que es el individualismo propio de un partido político o de una dirección, buscar una solución moderna, consona con lo que está ocurriendo ahorita, y además de eso, con algo que se llama borderless, es decir, sin ningún tipo de fronteras, porque la tecnología nos está diciendo que ya fronteras no tenemos. Entonces, tiene que haber una reforma migratoria, y esa reforma migratoria es para ahorita, no puede ser para después. Entonces, el Congreso tiene que emitir realmente, sentarse seriamente con el presidente que sea. No importa que sea republicano, no importa que sea demócrata, pero los dos partidos del estatus tienen realmente que ponerse de acuerdo. Yo me voy a otro de los, yo he pensado mucho en esta pregunta, porque realmente cuando Estados Unidos no ha señalado claramente, con el caso de Venezuela, no ha señalado claramente que el régimen de la crisis migratoria que afecta el continente es Venezuela, viene de un régimen de Chávez y Maduro. Eso tiene que ser con fortaleza y declararlo, porque indudablemente podemos estar aquí analizando muchísimos factores, pero no nos podemos olvidar que Chávez y Maduro manejaron el presupuesto más alto de la existencia de la República de Venezuela, y probablemente uno de los presupuestos más altos se ha tenido en Sudamérica. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con ese presupuesto? ¿Qué fue lo que se hizo con ese dinero? Se destruyó la infraestructura de educación, se destruyó la salud, se destruyó la seguridad, se destruyó la alimentación, se destruyó la industria petrolera, se destruyó la parte energética de Venezuela, además de utilizar el dinero para desestabilizar la región. Entonces, tiene que haber un mensaje claro, que la crisis migratoria no es solamente consecuencia de las sanciones económicas, no, sino de la comunal corrupción que ocurrió en el país por el régimen de Chávez y Maduro. Eso tiene que quedar claro. También se podrían buscar otras alternativas, lógicamente. El gobierno americano podría utilizar el dinero decomisado al régimen de Maduro para cubrir los gastos relacionados a la crisis migratoria. Eso lo estamos viendo hoy en día. Un ejemplo actual: Estados Unidos se dispone a invertir en la defensa de Ucrania el dinero decomisado a Rusia. ¿Por qué no utilizar el dinero decomisado a todos estos enchufados que vinieron con el dinero venezolano aquí a Estados Unidos y que se ha decomisado? ¿Por qué no utilizarlo para la crisis migratoria? Se podría también, hay otras cosas que podrían hacerse. Por ejemplo, hay que ponerle atención a este aparato de comunicación destructiva que se está llevando a cabo de manera interna en el país con respecto con respecto a los inmigrantes, y particularmente con respecto a los inmigrantes que vienen del sur. Ese carácter destructivo, de desprestigio, hay que ponerle atención, porque Estados Unidos está perdiendo realmente el momento para que se sepa del gran esfuerzo que está haciendo este país para resolver la crisis. Cuando se están haciendo esfuerzos realmente para resolver la situación de la frontera sur, se están haciendo esfuerzos para buscar aliados en las demás regiones para ver cómo, eso como decía Ligia, en lugar de ser, no son países, no son países de acogida, sino países receptores. Y bueno, hay algunas otras cosas que podría. Mira, la reunificación familiar que fue mencionada por Ligia, y yo mencioné lo de las remesas familiares. Si priorizamos la entrada de individuos para reunirse con sus familias aquí, estos núcleos que vamos a reunir van a lograr mayor estabilidad emocional y van a lograr una mayor capacidad de integración. Esos núcleos que ya están reunidos no van a necesitar mandar dinero para Venezuela, no van a necesitar mandar dinero para otra parte, sino que se va a invertir aquí dentro del país. Entonces, la reunificación familiar es un elemento que tiene que ser considerado
en primer lugar, cuando se hace la selección de quién va a entrar y quién no va a entrar aquí al país. Lo voy a dejar hasta allí porque realmente hay muchísimo que cortar. Muchísimas gracias, Ana. Para nuestros intérpretes, me voy a cambiar ahora a inglés para que estén alertas. Primero que todo, permítanme invitar a las tres personas panelistas, Ana Gil, Ligia y Juan, para hacer un esfuerzo de revisar la lista de preguntas y comentarios que ya han sido compartidos, porque ustedes ya han abordado por lo menos parcialmente algunas de estas preguntas. Regresaremos a las mismas, pero me gustaría indicarles que sería útil revisar la lista de preguntas que han sido presentadas hasta el momento. Segundo, quisiera enfatizar el hecho de que esto es solamente el primero de 3 eventos educativos que estamos organizando. Algunas preguntas, porque les di un vistazo, tienen que ver con el enfoque, ya sea de la segunda o tercer evento de esta serie en particular, porque queremos hablar de lo que está sucediendo en Chicago, en otras ciudades también, los desafíos que representa, por qué es tan difícil de encontrar soluciones. Todas estas preguntas serán abordadas, en efecto, en el segundo segmento, en el segmento 3. Exploraremos cómo estos eventos también están resultando en tensiones dentro de las comunidades inmigrantes, entre los inmigrantes, particularmente inmigrantes latinoamericanas y afroamericanas, y también otras poblaciones de bajos ingresos. También lo abordaremos. Quisiera que sepan que está en los eventos por venir y tener por favor esto presente. Les invito de hecho a registrarse a los otros eventos. Estaremos compartiendo los enlaces después. De hecho, Juan, permítame que pasara a ti antes de responder las preguntas. Las referencias han sido hechas sobre las realidades que estamos viviendo. Es una realidad donde la opinión pública ha sido increíblemente poderosa en lo que se refiere a ser influenciada por ideas de que las personas inmigrantes y la migración es mala. Yo soy de la opinión que la campaña para condicionar a la opinión pública en Estados Unidos de manera negativa hacia las personas migrantes en los últimos 50 años, particularmente contra las personas mexicanas, centroamericanas y otras personas de origen latinoamericano y del Caribe, ha sido intensa, ha sido consistente y en efecto envenena las ventas de muchas personas con lo que se refiere a la percepción general de estas problemáticas. Esta realidad lo hace posible para la problemática migratoria de volverse una, una arma política poderosa, aún en un arma electoral en un año como 2024. Teniendo esto en mente, por lo menos me gustaría preguntarte, Juan, en tu opinión, ¿cuáles son 2 o 3 cosas que deberíamos de hacer para abrir un camino de esperanza que nos permita traer un enfoque mutuamente beneficioso, y humanista, que en mi opinión continuará a relacionar a Estados Unidos de América de un lado y las naciones de Latinoamérica del otro lado, del Caribe y probablemente más allá del hemisferio oeste en el futuro? Bueno, Oscar, primero que todo, tengo algunas ideas muy específicas en términos de cómo esto puede ser abordado, pero quisiera, primero que todo, centrarme en este tema que has mencionado de cómo la migración ha sido utilizada. Primero que todo, para aquellas personas que tienen una larga memoria, lo que está sucediendo ahora no es nuevo. De hecho, yo creo que cada vez que un presidente demócrata se presenta para la reelección, el tema de la emigración se empuja en la palestra pública. Por ejemplo, Jimmy Carter en el 80 se presentó para la reelección, fue en el punto más alto y eso se volvió un arma principal que fue utilizada por su oposición en el momento que era Ronald Reagan para atacar a Jimmy Carter por fallar de la gestión en el sistema migratorio.
Cuando Bill Clinton estaba presentándose para reelección o preparándose para lo mismo en el 94, la crisis de los balseros de personas cubanas que venían en pequeños barcos se volvió un gran problema en la campaña electoral. Cuando Barack Obama se presentó para la reelección, de repente la problemática de las personas hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas viniendo al país se volvió un gran problema. Y ahora tenemos una situación aquí donde Joe Biden se presenta para la reelección y de repente hay una gran atención mediática a los flujos migratorios y las personas a la búsqueda de refugio y que la frontera está fuera de control. La realidad es que Estados Unidos ha gastado más de 30 mil millones de dólares en los últimos 20 años tratando de gestionar el cierre de la frontera. Hemos gastado una gran cantidad de dinero, hemos militarizado la frontera, hemos construido muros y los flujos migratorios no han bajado. Evidentemente hay algo que no está bien con la solución de continuar el énfasis en el flujo migratorio en vez de gestionar la realidad. Estados Unidos tiene limitaciones de recursos humanos. El año pasado se reportó por el Ministerio de Trabajo que tenemos 10 millones de trabajos que no están siendo ocupados. Cada persona que está en desempleo fuera del trabajo tendríamos todavía 6 millones de trabajos, de posiciones todavía no ocupadas. La razón por qué este equipo no tiene un declive de población como China, Italia y otros países principales industrializados es por la migración. Necesitamos más jóvenes trabajadores en este país. Y la realidad es que desgraciadamente las fuerzas conservadoras en el país comprenden que si abordan lo que dice Ana, que creo que es una de las soluciones a largo plazo más importantes y la reforma integral de su sistema migratorio, esto cambiaría quién puede ser una persona estadounidense en este siglo y cambia el contexto político del país. Lo saben, por eso tratan de retardar la reforma migratoria integral tanto como sea posible. Esa es la solución de sistemas más organizados de migración, pero hay fuerzas en este país que retardarán esto tanto como sea posible. Mientras tanto, ¿qué hacemos en el corto plazo? En el corto plazo, creo que hay múltiples cosas que podemos hacer. Actualmente, el presidente Biden propone 14 mil millones de dólares para seguridad fronteriza. Además de los 25 mil millones que ya está haciendo, que ha sido reservado para esta seguridad, quieren 14 mil millones más. Sé que muchas personas en el caucus del Congreso están haciendo lobbying para que el Congreso incluya dinero para las ciudades de Chicago, Nueva York, Denver, Filadelfia, así como que para los estados fronterizos para gestionar los incrementos de migración que se están dando. Porque recordemos, solo en Chicago, 30 mil ucranianos han venido al área de Chicago desde que comenzó la guerra de Ucrania y ninguno de ellos están durmiendo en estaciones policiales, ninguno de ellos están siendo albergados en albergues para personas sin hogar y todos están integrados en la sociedad porque Biden incluyó en su presupuesto para la guerra de Ucrania, incluyó 600 millones de dólares para ayudar a las personas ucranianas en Estados Unidos que sean integrados en la economía, que reciben Medicaid de manera SSI automáticamente, consejería de empleo, vivienda temporal. El dinero está allí para integrar a las personas. Es una pregunta de dónde está la voluntad para hacerlo. Yo sé que hay una lucha que se da actualmente. ¿Qué porción de esos 14 mil millones se girá a asistencia? ¿Se girá para las personas a la búsqueda de refugio? Esa es una de las cosas que puede ser buscada. Alocación de fondos. Permisos de trabajo temporales, no solamente para las personas en búsqueda de refugio, pero también para las personas indocumentadas que están, la gente necesita trabajadores. ¿Por qué no dejarles trabajar? Para que no se vuelvan una carga en las ciudades locales y municipalidades que deben de gestionar esto. Otra solución a corto plazo, y yo sé que esta es controversial, es parar la guerra económica contra regímenes en Latinoamérica con los cuales no estamos de acuerdo. Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ahora, se pueden pensar lo que quieran sobre el gobierno venezolano, puede ser pero hay miles de millones de ayuda para cada año que se están enviando a Egipto. Egipto es una dictadura completa que tiene
incluyendo, estamos dándole dinero a Arabia Saudita, estamos dándole dinero a Israel, mientras continúa a bombardear de manera indiscriminada a las personas palestinas. No es un tema, es que no le damos dinero a gobiernos que son dictatoriales, es que no le damos dinero a gobiernos que no son nuestros amigos y que no hacen lo que queremos. Entonces debemos cambiar esto y si paramos de la guerra económica, esto lo hará menos probable para, no digo para que la gente dejara de venir, pero habrá una reducción, a mi parecer, de los flujos migratorios de esos países en particular. Finalmente, creo que otra solución a largo plazo es la pregunta de ayuda económica. Y quiero que escuchen esto, decir esto. Hay mucha gente que no hace caso a esto. Este año, Estados Unidos, el presupuesto de Estados Unidos para ayuda en el exterior para toda la América Latina fue de $3.000 millones. $3.000 millones para una región en Latinoamérica y el Caribe en conjunto, $3.000 millones. El mayor recipiente fue Colombia, aunque el Congreso está reteniendo ese dinero porque no les gusta el nuevo gobierno en Colombia, entonces están reteniendo las distribuciones. $3.000 millones para toda la región de 650 millones de personas, 32% de los cuales viven en situación de pobreza. Eso es menos dinero para toda la región que lo que le damos a Israel todos los años. Israel es un país de solo 9 millones de personas, un país próspero, y aún así le estamos dando a Israel más dinero que toda Latinoamérica. Esto es una cosa que es una locura, es completamente loco que estamos ignorando las necesidades económicas de nuestros colegas cuando les damos dinero a Ucrania, a Israel y todo este dinero al exterior, pero no a América Latina. De los tiempos de Kennedy y Johnson, Estados Unidos está dando el doble de dinero en ayuda al exterior que lo que se da actualmente. Estamos ignorando las necesidades económicas de la región, mientras constantemente estamos criticando a los gobiernos locales por no manejar a la gente que está saliendo de sus países, creando sus problemas. Veamos nuestras prioridades, cómo gastamos nuestro dinero, dónde lo dirigimos para poder responder a las necesidades a largo y corto plazo, que son las reformas migratorias completas. Muchas Gracias. Tenemos unos 12, 13 minutos pendientes y antes de que se me olvide decirlo, este es un evento que ha resultado que hay un trabajo de muchas organizaciones, incluyendo Latino Policy Forum, the Center for Immigrant Progress, the National Center for Immigrants, the Resurrection Project, and of course, Alianza Américas. Este es un trabajo colaborativo que claramente es un evento que para este momento, para esta conversación, creo que es importante también recordarles de nuevo que hay dos más eventos que vienen y los invitamos a ver la información que colocamos en el chat en caso que se quieran registrar para esos eventos y también decir que solamente replicando lo que dijo Juan, yo realmente creo que en el caso de Latinoamérica, en el caso de remesas, $106 millones solamente comparado con 3 mil millones de dólares. O imagínense que vamos en Latinoamérica se ocupa inversión directa extranjera y ha habido mucho, pero es parte del problema también en la manera la manera en que se utiliza la inversión extranjera que se usa de maneras que no pueden lograr sus sueños, sus metas en esas condiciones económicas. Voy a utilizar el tiempo que hace falta para pedir a los tres panelistas. Espero que hayan tomado un tiempo para ver las preguntas que se pusieron en la parte de pregunta y respuesta, tomando en cuenta que estamos de manera de hablar de vuelta con las personas que hicieron las preguntas. Pero quisiera comenzar al regresar y voy a comenzar en orden inversa. Voy a comenzar con Juan para que dé unos comentarios finales. Si puede ser de unos 2, 3 minutos, sería fantástico, porque eso nos permitiría tiempo, además del tiempo que tenemos para preguntas y
va a ser en inglés y después pasaremos a español cuando pasemos a Ana Gil y al la respuesta a alguna pregunta en particular o dado el hecho de que no tenemos mucho tiempo, lo dejo que decidas. Tú puedes escoger como quieras, como respuesta un comentario final o pregunta en particular. Bueno, viendo alguna de las preguntas, yo diría antes que nada, para esas personas que quieren informarse aún más, sacamos un informe en hablando sobre la migración, la crisis migratoria actual. Pueden ir al Instituto UIC y si quieren aprender más, una perspectiva de más largo, de la base histórica, que llevamos 20 años, ha sido actualizado una historia de latinos en Estados Unidos de América que entra sobre bastante lo que ha pasado en muchos países, el proceso de cómo comenzó a desarrollar este proceso, porque obviamente cuando hablamos de violencia en Centroamérica, el surgimiento que ocurrió en los últimos 50 años tiene que ver, no hay una política para exportar personas jóvenes que fueron criados en los Estados Unidos de América, salieron de las cárceles y enviados en cantidades de cientos de miles de vueltas a Centroamérica, prácticamente replicando el comportamiento de pandillas que antes no existían en estos países de Centroamérica, como saben, hace 30, 40 años. Para las personas que realmente saben y terminaron replicando la estructura violenta que antes existía en Estados Unidos. Así que tiene que mucho ver cómo las decisiones de Estados Unidos han afectado las vidas en Latinoamérica en ese libro y otros libros que han sido escritos sobre Latinoamérica. Y solamente lo dejaría así. Ok, muchas gracias, Juan. Voy a cambiar a español ahora y voy a empezar con Ana Gil. Si puedes también compartir en espacio de un par de minutos comentarios finales que tengas. Si quieres retomar algo de lo que se preguntó en buena hora, pero lo dejo a criterio tuyo. Bueno, gracias una vez más por esta gran oportunidad. Sí, estuve revisando las preguntas que se hicieron y hay una en particular que dicen que querían una aclaratoria con respecto al punto de diversidad y porque son parte de las 5 aspectos que Estados Unidos toma en consideración para dar legalidad migratoria. Y claro, cuando hablamos de diversidad, estamos incluyendo allí género, se está incluyendo religión, se incluye discapacitación, eso es raza, edad. Todo eso es lo que a lo que se refiere cuando se va a tomar ese tipo de decisión, las decisiones con respecto a qué tipo de legalidad se le va a dar a la persona que entra en condiciones normales. Am, eh, es, mm, yo sí quiero reiterar que el problema migratorio es un problema solucionable siempre y cuando se tenga la voluntad política para hacerlo. Y la voluntad política todavía no existe, todavía no hemos llegado al punto álgido donde podamos decir, bueno, vamos a tener esa reforma migratoria que se necesita. Yo creo que si se hace una encuesta a nivel nacional e internacional con respecto al problema migratorio de Estados Unidos, yo creo que eso va a ser el número 1, que no hemos tenido la capacidad política, la voluntad realmente de sentarnos y pensar en el país en lugar de pensar en los propios intereses de cada uno de los partidos en el poder. Y las oportunidades que ofrece este país son muchas, las oportunidades que nos ofrece y que nos ha ofrecido. Yo tengo 40 años en Estados Unidos, no son 2 días, y siento y estoy involucrada en todo lo que es esta nueva ola no de refugiados, porque ellos no son refugiados, o sea, del problema migratorio venezolano. Y todos los días es un cuento distinto y todos los días lo sufro igual.
y por lo tanto, soluciones, cualquier solución que se le pueda dar, nosotros vamos a estar siempre en apoyo a lo que se pueda hacer para continuar dándole un poquito de alivio a esta migración. Y ahora, pues, contigo, Ligia, comentarios finales. Repito, puedes hacer un esfuerzo de responder alguna pregunta o simplemente un comentario de cierre. Así es que bienvenida. Sí, bueno, estuve viendo las preguntas, no todas porque siguen llegando y ya, llegué hasta, creo que todavía me queda un tercio por ver, pero ya no pude más. A ver, voy a tratar de responder algunas haciendo mención a la persona para saber de qué estamos hablando, ¿no? Manuel Temponi hablaba de la encuesta en COVID y si hay otros estudios. Sí, ahí está, por cierto, la encuesta en COVID no es la mejor fuente en temas migratorios, es muy bueno para el tema general de pobreza, pero no es muy buena en temas migratorios por limitaciones de recursos. Incluso en los últimos años lo que han hecho es utilizar ellos la información ya disponible por parte de ACNUR y de la plataforma R4B. Yo creo que buena fuente al respecto son precisamente la plataforma R4B, Response for Venezuela, que es, la pueden conseguir con ese nombre R4B en una búsqueda por Google. Y también están los DTM de la Organización Internacional para las Migraciones. DTM son las siglas en inglés para Displacement Tracking Matrix, que es un sistema de monitoreo de personas en proceso de movilidad, y ellos utilizan este procedimiento en lugares por donde transitan los migrantes, aeropuertos no mucho, pero más que todo fronteras, terminales de autobuses y también en algunas zonas ya urbanas de donde se instalan, ¿no? Son excelentes fuentes de información. Pregunta Francisco Sandoval si habría algún cambio en el flujo de migrantes si se termina el sistema comunista en Venezuela. Bueno, primero en Venezuela no hay un sistema comunista, es un gobierno corrupto, militarizado, ¿ya? Pero en cuanto a la ideología, yo no lo clasificaría ni como socialista ni como comunista. Ahora bien, no, mira, si por alguna razón cambiara el gobierno en las próximas 24 horas, la gente no va a salir corriendo de vuelta a Venezuela. ¿Por qué? Precisamente porque no existen las condiciones necesarias para volver al país. Es decir, como decía Ana, el sistema educativo fue destruido, el sistema de seguridad social está en el piso, el sistema de salud también. Las pensiones, como dije antes, están en $3.5 mensuales. O sea, yo misma no pienso salir corriendo mañana si hoy me dicen al final de esta reunión que ya el régimen no existe, porque no existen ninguna condiciones, el país necesita una reconstrucción total. Entonces, puede ser que se pare un poco la salida, pero no se va a dar inmediatamente en sentido inverso. Además que después de tanto tiempo, ya las personas se han instalado en otros países, sus hijos van a la escuela, ya construyeron otras redes de apoyo, si no familiares, por lo menos de amigos, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, sí va a haber, por supuesto, muchas personas que van a regresar, porque como decía Oscar, todos tienen o tenemos un gran sentimiento emocional a favor de nuestro país, pero no va a ser un regreso masivo ni inmediato, ¿no? Ana Ávila pregunta bueno, hace una cantidad de consideraciones bastante largas, pero al final pregunta si habría cambios en las convenciones internacionales del 51 y el 68 para facilitar. Mira, yo no creo. Para empezar, Estados Unidos es parte de la convención y de todas maneras no la cumple. Estados Unidos tiene sus propios métodos para todo. Nunca están muy pendientes de lo que les pide la comunidad internacional, nunca están muy pendientes de lo que dicen los estándares internacionales de Naciones Unidas o de la OEA, sino que ellos aplican las cosas a su conveniencia y a su entender. Entonces, no creo que sea necesario cambiar las convenciones. En todo caso, el refugio que existe, o sea, como en muchísimos países de la región, salvo Venezuela, por cierto, y Estados Unidos son los únicos que no han firmado la convención en toda la región.
pero los demás países son todos partes de la Convención del 51 y Mm. algunos también del Protocolo del 68. Y sin embargo, poco se aplica. La resistencia a la aplicación de la figura del refugio en la región es enorme, no se aplica. Te puedo decir que no llegan a 1.000 refugiados reconocidos en Colombia de 3 millones de venezolanos que existen en el país. Mm. Esa es la situación. O sea, la aplicación podría decirte que no llegan a 500. Eh, entonces, la aplicación de la figura del refugio es muy poca. Tenemos la figura de Cartagena, que es la que no es una convención, pero que es un soft law, y que de todas maneras está vigente por incorporación de la definición ampliada de refugio que da la Declaración de Cartagena, está incorporada en la legislación de 16 países de la región y aún así tampoco se aplica. Mm. Y fue precisamente una definición ampliada que buscó dar respuesta a la situación de los años 80 en Centroamérica, donde la gente no huía por una situación de persecución personalizada por razones políticas o ideológicas o religiosas, sino que huía por una situación de conflicto interno generalizado que estaba afectando sus cosechas o a sus hijos, etcétera, ¿no? Para eso se dio la Declaración de Cartagena. Repito, es ley en 16 países de la región y sin embargo tampoco se aplica. Entonces el problema no es de cambiar leyes o de hacer leyes nuevas, sino como decía Ana, de voluntad política para aplicar lo que ya existe, ¿no? Eh, Tenemos en Brasil y en México, sí se está Te pediría aplicando que ocupes un Cartagena. minutito más para Sí, tratar de ir ya voy. culminando. Ya Gracias. bueno. En Brasil y en México se está aplicando, pero en Estados Unidos no se aplica la convención y mucho menos la declaración, ¿ya? Daniela pregunta sobre experiencias exitosas. Mira, muy rápidamente, Costa Rica tiene buenas experiencias en lo que tiene que ver con empleo e integración de población migrante y refugiada. Incluso una vez al año reconocen y premian a las empresas que más se destacan en emplear a población migrante y refugiada. Perú tiene buenas experiencias en homologación de títulos, Brasil en internalización. No puedo hablar bien de Colombia, que tiene un muy buen sistema de regularización masiva, pero no tiene nada que ver con integración. El tiempo no nos da para más, pero realmente es una gran falla que se tiene. ¿Qué se puede hacer? Mira, Cartagena creo que es la solución. No hay tiempo para describirla en detalle. Y sobre la crisis del desabastecimiento, ya Ana se mencionó algo en relación con Venezuela. En la situación de Venezuela es anterior a las sanciones, no hay embargo, son sanciones, pero la situación de crisis de Venezuela es muy anterior a las sanciones, empezó en el año 2011, inclusive durante el gobierno de Chávez, no de Maduro. Así que es bien importante que no nos hagamos eco de la vocería del gobierno de Venezuela que insiste en culpar a las sanciones de algo que es responsabilidad de ellos. Y por último, Adriana habla, y ya con esto termino, sobre las campañas de desinformación usadas en las campañas presidenciales. Y solamente quiero hacerlo como un anuncio para que estén pendientes y quien quiera colaborar, pues también estamos a la orden. Precisamente en el Centro de Derechos Humanos tenemos pendiente un proyecto sobre el uso del tema migratorio en campañas electorales, para tratar de promover algunos estándares al respecto. Muchas gracias. Bueno, voy a cambiarme a inglés ya para culminar. Estoy consciente que nos pasamos la hora de 11:30. Quiero agradecer a esos que se han mantenido todavía. Quiero agradecer a los que han organizado esta organización, Latino Policy Forum, National Immigrant Justice Center, Restoration Project y, claro, Alianza América. Quiero decirle a todos, a Ligia, a Nadine, Juan, estamos muy agradecidos por su tiempo esta mañana. Recordarle a todos que ocupan registrarse para poder participar y que había algunas personas no pudieron entrar al evento debido a que no estaban registrados. Y eso, lastimosamente, es como gestionamos estas actividades. Sin cualquier otra cosa, sin nada más, quiero de nuevo agradecer a esos que vinieron a mejor entender por qué las personas
que no importa que en un país como Estados Unidos es tan central a los temas globales, la mayoría de los estadounidenses no entienden eso, los factores internacionales que están causando que tantas personas vengan a Estados Unidos, a pesar de los obstáculos en su camino. Así que, de nuevo, muchas gracias. El evento estará disponible después en el canal de YouTube para Alianzas Médicas, pero estoy seguro que las otras organizaciones también lo van a compartir. Muchas gracias. Realmente agradezco su presencia aquí y en particular los de nuestros presentadores. Muchas gracias, que tengan un buen día.